Señores, Oye, fuimos sorprendidos hoy porque Mario nos está poniendo conversación de la gente de Fundacable por allá por los lados de Los Cortijos, y entonces nos dice, mira, en Los Cortijos tienen ustedes una alta sintonía, y también por supuesto en Machiques el viernes, con la presencia acá de Vidal Prieto, tuvimos en Machiques sintonía total, y de verdad que a veces la gente tiene tendencia a no recordar las gestiones, pero da la impresión que en Machique sí hay un gran recordatorio de la gestión de Vidal Prieto, y porque nosotros el día que estuvimos acá recibimos muchos mensajes a favor de su gestión pasada. Amigos, buenos días. Ahí estábamos oyendo Yo Te Recuerdo y viendo a Marc Anthony con ese monstruo de la música universal, que es Juan Gabriel, El Último Charro. Bueno, El Último Charro no, porque el charro último es Vicente Fernández y todavía está vivo. Estábamos colocándolo allí a propósito de que Fabiola Rojas, que es mi hija, está cumpliendo años, y entonces ella le gusta oír esas canciones, sobre todo de mañana. Fabiola, yo sé que estás en sintonía del programa. Felicitaciones mías y de Arenas. Y los regalos, ¿sabes cuándo te vamos a enviar los regalos? Cuando el dólar, ese dólar que dicen que lo manipula Dollar Today, se lo dejen de entregar a los que importan alimentos y medicinas. Oye, hablando de dólar, Arena, felicitaciones, Fabiola, para terminar con este cumpleaños el día de hoy, y después seguiremos celebrando durante el día. Oye, hablando del dólar, la economía venezolana, chicos, poco a poco la dolarizaron. Se dolarizó totalmente. Sí. Oye, y el Dollar Today le hizo un gran favor a la gente del gobierno, ¿eh? Sí. Claro, porque ellos son los que hasta no hace mucho fijaron el precio del dólar, es decir, especulativamente. Sí. Y con eso mucha gente hizo grandes negocios. Sí, por supuesto. ¿Quiénes hicieron grandes negocios? Los que tenían los dólares. Claro, es que algún día vamos a saber nosotros de qué se trata. El Dollar Today logró dolarizar la economía venezolana, en principio. La gente preguntaba el fin de semana que cómo era posible que siguieran colocando los precios con un dólar a 4 y tanto, a 4.000 y tanto, si el dólar había bajado, que por qué no bajaban los alimentos. La gente sabe que esa es una baja transitoria, por alguna razón no explicada. El dólar bajó a 2.600, pero nadie lo vendía a 2.600, lo estaban vendiendo a 3.000, pero aún así la baja había sido de un 25%, pero mientras tanto los productos no bajan, sino que se consiguen a precios exorbitantes los que se consiguen. Yo ayer estuve buscando aceite de comer, no conseguí, ni siquiera en donde había conseguido aceite de girasol hace una semana atrás. No se lo llevan. Entonces, claro, el producto, fíjate tú cómo funciona todo esto, ¿no? Hay especulación porque hay inflación, y los que comercian la mercancía, no los comerciantes tradicionales, sino los que están supliendo el mercado, juegan un poco con la desesperación de la gente y saben que los precios van subiendo, y entonces ellos son distribuidores a los comercios, y los comercios no tienen otro remedio que comprarles, porque si no los anaqueles están vacíos, y nadie que vaya a un automercado y vea anaqueles vacíos vuelve. Es una cosa que psicológicamente afecta mucho al comprador. Entonces ellos se ven obligados a tener casi todas las mercancías, y hay una suerte de expoliación a la ganancia del comerciante, pero que ellos, para poder seguirse manteniendo, tienen que pasársela al consumidor. Y tú consigues, hay precios en la calle de los vendedores ambulantes, que como yo les llamo, que son superiores a los precios de los vendedores normales, ¿no? Es decir, de los comercios organizados. Y entonces tú ves que en Venezuela se ha generado una suerte de economía sumergida que transa bienes por cantidades exorbitantes, y que no participan en nada del desarrollo de la economía, porque una buena parte de los productos son importados, pero no pagan impuestos, no pagan alquileres, y al contrario son depredadores del ambiente. El día viernes, en horas de la tarde, yo estuve, porque llegó un amigo
que me dijo que va a hacer un trabajo sobre esa economía, ese trabajo informalizado, porque no es una economía informalizada, a pesar de que en la conversación que sostuvimos después, yo le demostraba que sí había una suerte de economía informalizada a nivel de servicio y de comercio. Estuvimos en el mercado, lo que llaman la Avenida Libertador, solo el margen derecho, ¿ok? De este a oeste, margen derecho. Y entonces, bueno, él estuvo haciendo preguntas a varios sitios, preguntas para poder montar todo el aparato para hacer la investigación. Y yo lo acompañaba. Mira, ahí hay de todo, chicos. Hay de todo. En ese pedazo que va entre, yo no sé, en la calle que pasa por Santa Bárbara, Avenida Libertador, Templo de San Felipe. Llegamos como a 14 negocios. Hay unos que son de ventas de fantasías, pero mucho, el volumen es mucho. En esas horas ya estaban prácticamente liquidando la tarde, ¿no? Y entonces llevando las cuentas. Yo, por mi parte, empecé a preguntarle a las jóvenes que trabajan allí, y los volúmenes que me iban dando eran elevadísimos. Incluso hay una venta de oro y plata, y compraventa de oro y plata allí mismo, pues. Entonces, los volúmenes que se transan en esa zona son muchísimos. Y entonces, tú ves en la ranchería, ¿no? Y todo tiene, es más, todo tiene un precio allí. ¿De acuerdo? Es más, me dice una señora que está recogiendo, me dice, no, esto no es, yo soy empleada de mi hermano, que es el dueño de este y otros más. Pero nosotros tenemos que guardar, tienen una caja que es como con hierro y acero, que es donde guardan la mercancía. Pero para guardar la mercancía la lleva un tipo a un depósito, ¿ok? El del depósito cobra un alquiler mensual. Y el que arrastra la carretilla, la cosa esa también. Y me dice, pero no, son muchos los que hacen este trabajo. Pues ahora, es una cosa donde se maneja el dinero solo efectivo. Solo efectivo. Hay puntos. En los negocios que estaban establecidos antes sí hay puntos, pero en los negocios solo efectivo. Cuando mucho volumen, ellos tienen una relación con los de adentro y les permiten, previo compra, previo pago de una comisión que paga el comprador. Y yo digo, y entonces los volúmenes son tan grandes que digo, mira, esta es una suerte de economía sumergida que debe estar repartida por toda Venezuela y por todas las ciudades. Y el Estado se está desmembrando. Porque allí no llegan la parte institucional del país no llega allí. Y por eso es que tú ves tanto, por eso era que veía en los días en que hubo aquella restricción de Maduro con los billetes de 100, me dijo un vendedor que tiene años, me dijo, eso fue prácticamente el colapso de nosotros. Porque la gente tenía mucho dinero. Tenían dinero porque no pueden ir todos los días al banco. A veces ellos colocan el dinero en el banco a través de intermediarios, porque no tienen cuenta. Es una cosa que de verdad llama la atención, porque después descubrimos que eso ocurre en toda Venezuela. Sí, y entonces el Estado ha ido perdiendo. Esto es un Estado ficticio, Francisco. Sí, el Estado ha ido perdiendo fuerza en esa parte de la economía. Fíjate, esto es un Estado realmente ficticio. Este Estado no llega a todo el territorio nacional, primero no llega, para nada. Hay sectores de la sociedad venezolana donde el Estado no llega. Es decir, dentro del país, no en la frontera, porque en la frontera el Estado tiene una presencia casi irreal. Con respecto a Brasil, con respecto a Colombia, con respecto a Guyana, que ya la Asamblea Nacional se pronunció para que Guyana pare la producción de petróleo en aguas que son realmente venezolanas, y que ameritó una respuesta del gobierno guyanés, diciendo que están esperando cuál es la respuesta del gobierno venezolano frente a la decisión de la Asamblea Nacional. Es bien interesante esa discusión que hay, pero vamos a ver qué va a hacer el gobierno venezolano. Si da la razón a la Asamblea Nacional, o para seguir enfrentándose a la Asamblea Nacional en lo que se llama la guerra judicial contra la Asamblea,
termina apoyando al gobierno guyanés, lo cual sería un contrasentido. Vamos a ver qué pasa allí. Es un estado muy irreal, no llega a la frontera, no cubre a todos los ciudadanos, porque aquí hay impunidad, porque mira, en las cárceles en manos del Pranato, hoy hay un reportaje sobre las 14 víctimas que están enterradas allí en la Penitenciaría General de Venezuela, del desaparecido hay gente que no aparece. Es un estado, además, que no le llega a todos los venezolanos, pero además de eso, no solamente por la impunidad, sino porque no todos los venezolanos estamos registrados en las instituciones que deberían registrar a los venezolanos. Por ejemplo, hay muchos venezolanos que no tienen pasaporte y que además, para que les llegue rápido, tienen que pagar 120.000 bolívares para que les llegue el pasaporte expreso. Y no crea. Y exactamente, no estamos seguros. Yo estuve en un supermercado el viernes. ¿Un super Pancho? No, un supermercado popular. Los supermercados que tienen con algunas instituciones acuerdos para que sus empleados vayan a comprar allí. Uh-huh. Pues bien, quienes gobiernan esos supermercados es el bachaquerismo. El bachaquero se superpone sobre los acuerdos previos al que ha llegado el supermercado con esas empresas y hacen manifestaciones para evitar que esta gente entre y haga sus compras porque a ellos les toca en otras horas. El conflicto que se arma frente a los supermercados es tan grande que puede haber inclusive hasta muertos puede haber, porque los señores que están allí son sumamente violentos. Inclusive un señor le iba a caer a golpes a un empleado de Avior, porque quería entrar primero que el joven empleado de Avior, que le correspondía porque era la empresa que estaba asignada de 3 a 4 para entrar al supermercado. Entonces, el Estado no cubre todos los ciudadanos, hay impunidad, no cubre todo el territorio, hay instancias judiciales que operan prácticamente como mafias. Esto es un Estado realmente aparente. Parece poderoso cuando uno oye hablar al presidente Maduro y a la señora del CNE y al señor del TCJ y al señor de las Fuerzas Armadas. Parece un Estado poderoso, pero no lo es. Sí, y fíjate tú, Arenas, que los guapetones de barrio eran más reconocidos por lo que hablaban que por lo que realmente hacían, ¿no? Amenazaban y no sé qué, y entonces, bueno, yo a veces siento que el gobierno nacional se expresa como parece un guapetón. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque todos los días habla, ¿no?, de cosas que no se van a realizar. Todos los días dice amenazas, y entonces ahora, como ya las amenazas pareciera que no surten efecto en mucha gente, ahora la amenaza es hacia adentro, ¿no? Fíjate tú las amenazas, y es una amenaza, digamos, concertada, porque Diosdado Cabello también amenaza ya había amenazado, pero porque Diosdado fue quien comenzó la amenaza contra Aníbal Ereva, y Diosdado comienza ahora, y la amenaza ahora con la de Maduro, y entonces ahora la cosa es para adentro, ¿no? A semejanza de otros países, de otros estados donde también se hicieron amenazas y se mataron a los tipos, ¿no? No en balde, Stalin acabó con todo el buró político del Partido Comunista Soviético, acabó con el Comité Central, acabó con una cantidad de personas que se dieron cuenta que el comunismo no era bueno. Pues bien, eso es lo que queda. Entonces, le vamos a quitar las mesas. Venía a quitarme las mesas. Le vamos a quitar los productos. ¿Quién viene a quitar los productos? Que nosotros vamos a poner orden en las cárceles. El orden en las cárceles la ponen los pranes. Claro. Y es verdad, y hay un orden. Yo recomiendo que hay un portal que se llama Armando Info, que acaba de hacer publicar una entrevista a Wilmito. Y él recuerda que allí Chávez, que usaba mucho el sarcasmo con su gente, le metía a la ironía y al sarcasmo con su gente, le decía a Chávez, a Rangel Gómez: oye, Wilmito manda más que tú, ese sí es un gobernador. Bueno, y ya desde la época de Chávez los pranes gobernaban ahora. Eso no fue que los pranes aparecieron, eso es sí, efectivamente en las cárceles los más fuertes se imponen, pero el orden no se trata del más fuerte en un espacio reducido, sino el orden en las cárceles lo colocan los pranes y su gente. Miren, en la cárcel de Ciudad Bolívar, donde estaba Wilmito,
y a Huimito lo entrevistan. Lo entrevistan, el tipo conversa con él, incluso le propone al periodista que se quede a dormir allí, que él le arregle una habitación. En la cárcel. Entonces, yo leyendo la ley dije, bueno, efectivamente, así ya se sabe quién manda, pues. El gobierno no tenía control, no podía tener control de las cárceles y se las entregó a los pranes. No tiene control del comercio y se le entregó al comercio informal. No tiene control de la Fuerza Armada y crea una milicia. No tiene control de nada. Perdió la Asamblea Nacional porque no supieron utilizar ese poder tan importante y ahora tiene el TCJ. Y no te extrañe que Michael Moreno, que es un dirigente político, de acuerdo que es un dirigente político, que no es cualquier cosa, que fue DC o DIGEPOL, que es ahora el presidente del Tribunal Supremo, muestre más autonomía frente a Maduro que la que mostraron la señora Gutiérrez y la señora Luis Estela Morales. Porque ahora hay quienes se quejan de que Michael Moreno sea presidente del Tribunal Supremo, pero si Michael Moreno es magistrado desde hace mucho tiempo y no dijeron nada. Ahora lo que no les gusta es que sea presidente, porque seguramente eso está alimentado pues desde adentro del mismo tribunal, de quienes querían, pero son incapaces de levantar la voz para anunciar que quieren el cargo y enfrentarse a Maduro. Pero a lo mejor Michael Moreno, que sí sabe lo que tiene entre las manos, entonces va a reclamar para él el mismo poder que reclaman los pranes en las cárceles, el mismo poder que reclaman los bachaqueros en las calles, y el mismo poder que de alguna manera reclamarán en algún momento la milicia. Es decir, Venezuela, que todos dicen, y ya pareciera ser que ya es de dominio público y que es aceptado no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional, Venezuela es un protectorado cubano. Los aviones de PDVSA que Chávez llegó diciendo que los iba a sacar y los iba a vender para que se acabaran las colas de PDVSA, las colitas de PDVSA, pues ahora hay más colas de PDVSA y además de eso hay 3 aviones venezolanos entregados a los cubanos para que los cubanos los utilicen. Y no me extraña que Venezuela pague desde los pilotos hasta la gasolina. Seguramente. Entonces, yo lo dije un día y de repente hoy lo retomo, sin mucha convicción, pero lo retomo. Venezuela puede estar llegando a un momento en que por esas razones que uno no se explica, pueda disolverse. Es decir, que el Estado Venezuela deje de ser Venezuela y a alguien se le ocurra comenzar una lucha por la secesión. Hubo un momento en que el propio Chávez dijo que la estrategia de la oposición era dividir el país en 4 grandes partes y una entregársela a... Es decir, que era la estrategia de la... Le puso un nombre, no recuerdo cuál nombre porque Chávez inventaba mucho. El caso es que el país... El arco no era... algo así como la media luna. La media luna, sí. Es decir, el caso es que el país se ha ido desmembrando, pero no porque haya apetencias imperiales sobre el Estado venezolano, sino porque el deslave institucional ha sido tal y tan profundo que se ha ido deshilachando el Estado venezolano. Aquí no hay instituciones sólidas. Es decir, son instituciones, aquí no hay división de poderes, hay un super ejecutivo, y que mira qué curioso, porque probablemente este ha sido el ejecutivo más mediocre que hemos tenido en la historia del país. Pero, mire, tiene determinaciones que son importantísimas a nivel judicial, a nivel electoral, a nivel militar, a nivel de la seguridad. Tenemos una situación bien paradójica. El ejecutivo más mediocre es el que más se ha hiperbolizado. Es decir, es una especie de macroestado que domina casi todo y que lo domina todo. Y lo vimos en el reciente video, no sé si lo viste, de William Contreras, creo que se llama, contra un joven panadero al que metió preso con ínfulas de guapetón de barrio. Ese sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Llámeme a la Guardia Nacional. Y lo metió preso, chico. Cuando tomaron una de las panaderías, creo que es una de las panaderías de la avenida Baral y Caracas. Entonces, un Estado que necesita hacer esas demostraciones y dejándote dicho que esa expresión de fuerza solamente permite satisfacer las pequeñas cosas. Yo recuerdo cuando yo era niño que había un señor que tenía un sobrino. Él tenía un sobrino
Y él era que en el argot maracucho era un aguajero, ¿no? O sea, era un hechoncito y tal. Entonces él estaba enamorado de la maestra del pueblo. Y entonces él, para demostrar que era poderoso, cada vez que conseguía al sobrino en la calle, lo maltrataba y le pegaba. Y eso lo hacía sentir a él como autoridad. Como autoridad. Y él pensó que la maestra, que si bien es cierto no tenía grandes estudios, porque era la maestra de un pueblo, él pensó que esa maestra, que debía tener una gran sensibilidad social y humana para darle clase a niños de primer grado, se iba a enamorar de él por su violencia, pues. Bueno, efectivamente, Contreras se me pareció mucho a ese tío de ese niño, ¿no? Porque Contreras cree que con eso el pueblo lo va a querer más y el pueblo se va a sentir mucho más cercano al chavismo. Pues no, Contreras. La gente repudia eso, no la clase media que ve por televisión o en las redes los atropellos, sino el propio pueblo que antes compraba pan en esa panadería y ahora no lo consigue, Contreras. ¿Y cuál es la explicación? Que lo van a expropiar para llevárselo a los CLAP, Contreras. Y entonces la gente que no tiene CLAP, como muchos en Venezuela, o como la mayoría en Venezuela, el 80% de la gente de Venezuela no tiene CLAP. Resienten ese tipo de conducta. Entonces yo digo, oye, ¿será que Maduro, Diosdado, Jagua y compañía no ven esas cosas? Eso no los ayuda, compañeros. Miren, la gente antes no votaba por ustedes porque quería que ustedes salieran del gobierno para que se instalara otro gobierno que pudiera sacar al país de la crisis. Pero hoy la gente quiere que salgan del gobierno porque les tiene rabia. Hoy ya no es que quieren que se vayan por razones políticas, es que ya hoy les tienen rabia, porque lo que han hecho con el país es, y esa demostración de Contreras es y la amenaza que le acaban de hacer a Globovisión, porque Oye, una cosa, eso no tiene nombre. O lo que hicieron con los periódicos al quitarle el papel. Miren, ahí están incubando un resentimiento que por ahora no lo sienten porque los Pranes y Padrino López los tienen allí, en el poder. Pero cuando esas cosas pasen, que terminan pasando, miren, no haya más gobierno más fuerte que Hussein. A Hussein no lo tumbaron los gringos y tampoco a Gaddafi. Lo tumbó la misma gente que, oprimida por años, se vieron en la necesidad de tener que hacer cosas que el ser humano no debería hacer en condiciones normales. Amigos, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Eso, así me gusta que me sorprendan cuando estoy sacando la música. Claro, pero es que estaba bailando. Pero fíjate que hablando de la poca vigencia real del Estado venezolano, tiene que ver con la población de Delta Macuro. Una de las poblaciones de Delta Macuro donde la población guarabo ha sido diezmada por el VIH, por el SIDA, porque no llegan los retrovirales, los antirretrovirales. Y no van a llegar, pues entonces, o llegan de las manos del privado y los que no tienen recursos, porque el problema es, Arena, que si una sociedad que es hoy excluyente es la venezolana. Claro, fíjate. ¿Por qué? Porque hay un grupo de venezolanos que no pueden adquirir los alimentos y no pueden comprar las medicinas, pero no te estoy hablando de los sectores populares, sino te estoy hablando de la clase media, Arenas, empobrecida, que no puede conseguir las medicinas y si las consigue es un precio. Ve, la medicina para la atención que yo tomo, la última vez que la pude ver, tenía un precio de 58.000 bolívares, 28 pastillas. Bueno. Si una familia... Tienes que ir al cardiólogo rápido. Tienes que preguntar, y los cardiólogos no hayan que hacer. Es más, hay una cosa que se utiliza para la circulación, unos productos que son unos fármacos. Y la gente se ha conformado, mira, dicen que tomando jengibre, que tomando no sé qué cosa, al final eso puede ser, pero ¿cuánta cantidad de jengibre tienes que tomar para que eso sustituya a la medicina que sí está concentrado, una cosa? Entonces los venezolanos poco a poco están siendo excluidos de todo. Bueno, esto es una demostración de lo que hemos venido diciendo. Tenemos que recuperar la república, de verdad que sí, hay que recuperar la república para los civiles además. No solamente recuperarla para la democracia, sino recuperarla para los civiles, porque obviamente este gobierno no está comprometido con nada de lo que sea democrático, y el elemento fundamental de la democracia son las elecciones,
y el gobierno las va a posponer hasta donde pueda, porque de realizarlas las va a perder. Así que este gobierno se aleja cada vez más del elemento básico de la democracia, que son la decisión soberana del pueblo por sus gobernantes. Va a ser difícil que este gobierno asienta a hacer elecciones, porque sabe perfectamente que las pierde. El presidente Maduro tiene una popularidad menor a 15%. Y como tú dices, es decir, el asunto es la indignación y la rabia que la gente tiene hoy en día. Porque bueno, no puede acceder a los alimentos, no puede acceder a las medicinas, no hay parámetros para sentirse seguro en un país donde la inseguridad le ganó hace rato la pelea al gobierno. La gran pelea la gran guerra de la delincuencia contra las autoridades las ganó la delincuencia. Entonces uno no se siente seguro en ninguna parte. Así que el Estado es un Estado irreal y necesitamos recuperarlo para convertirlo en un Estado soberano hacia afuera e irresistible hacia adentro también. Es decir, que le ponga coto a la delincuencia, que le ponga coto a la voracidad de la corrupción. Si necesitamos de verdad recuperar un gobierno y sin embargo, chicos, la solución hoy en día, hoy por hoy, está en manos de Maduro, que rectifique, porque si no quiere... Pero yo te voy a decir lo siguiente, Arena. Yo creo que el tiempo de la rectificación de Maduro ya pasó. Maduro tuvo oportunidades de rectificar al principio, muchas, pero Maduro prefirió coger el camino del nunca regreso, y ahora ya no, porque el problema es que la figura de Maduro está asociada al fracaso. La figura de Maduro está asociada a la desgracia del venezolano. Y a lo mejor Nicolás Maduro no lo hizo con esa intención, pero hoy, a los ojos del venezolano, no se trata solamente de cambiar el modelo. También, si Maduro cambiara el modelo y cambiara su manera de ser, imposible, porque Maduro hace tiempo que entregó el poder, pero no se lo entregó a quienes legítimamente podrían recibirlo. Es decir, que es el pueblo que en una elección pudiera escoger entre las opciones que se le presenten. Maduro le entregó el poder a los grupos internos, que son con los que gobierna. Él perdió el impulso inicial de haber sido electo. Porque Maduro debe saber algo que nosotros no sabemos. Son tantas las sombras que hoy se posan sobre el CNE y sobre sus 4 directivos principales, que uno tiene hasta temor. Ahora me asalta la duda si Maduro realmente no ganó esas elecciones, y a no ganarlas se ve obligado a tener que hacer montones de concesiones a grupos internos para que le favorecieran en el poder. No queda eso sino la especulación. Y cuando uno ve que los gobiernos terminan utilizando la fuerza por encima de la razón, entonces es justamente eso. Al no haber argumentación válida, a no estar asistido por la razón, se apela a la violencia. Una violencia que no tiene por qué ser necesariamente expresada abiertamente, pero se siente la violencia cuando tú no consigues los alimentos, cuando tú no consigues la medicina, cuando a ti te pueden hacer preso cuando quieran, cuando te nieguen el papel para que circule el periódico, cuando amenazas que voy a entrar con las redes, cuando un programa de televisión, porque algún tipo haya dicho algo que no le gusta al gobierno, entonces se amenazan con cerrarlo. Es decir, o cuando un gobernador llama a una compañía de cable para que saque un canal de circulación. Esa es una violencia que a lo mejor alguien dirá que es violencia blanca, pero es violencia al fin y al cabo. Claro. Cuando, por ejemplo, miren lo que pasa. En Venezuela, los partidos se validaban en las elecciones. Como en Venezuela la situación se puso muy difícil, los partidos políticos que no comparten la línea política del gobierno decidieron unirse en una alianza. Y en esa alianza ellos lograron crear lo que llaman la Mesa de la Unidad Democrática. Y la única tarjeta que salía era la Mesa de la Unidad Democrática. Los partidos no se validaban. Pues bien, el gobierno decidió legalmente que había que validarlos. Sí, está bien, estamos de acuerdo, había que validarlo. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, se supone que el CNE decide que ya los partidos no tienen militantes, sino una nómina, la nómina del partido. Esa no es nómina, señores. Pero entonces los partidos, sabiendo que detrás de eso seguramente viene la misma jugada que le hicieron con el revocatorio, van a la validación
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, sí, es verdad. Para las elecciones del PSV ponen todas las máquinas del mundo, pero para validar ponen muy poquitas máquinas, cosa de que los partidos, si acaso logran sortear eso, lo hagan con muy poca gente. Para decir, mira, fueron tantos y vamos a eliminar. Y entonces, pero además, en caso de Carabobo, me cuentan que en Carabobo, a Primera Justicia ayer, el organismos oficiales, en carros oficiales, llevando gente para que validara otros partidos, para que se metiera en la cola y validara esos partidos, para obstaculizar la validación de Primera Justicia. Es decir, gente que ya había validado por... No. Gente carreteando gente para que validara por otros partidos que claro. ayer también se validaba, con el propósito de que entorpecer un poco el flujo de la gente de Primera Justicia. Eso lo hicieron y lo han hecho. Entonces es una serie de obstáculos y el CNE y aquella cosa, y entonces se lo hicieron a Voluntad Popular, se lo hicieron a Falcón y se lo hicieron a Primera Justicia. Entonces la idea es que no se validen. Y cuando no se validen, decir, no va a haber elecciones, porque al no haber partido, no hay elecciones, el único partido es el de nosotros, y como nosotros somos los únicos que podemos inscribir candidatos, nosotros participamos solo y ganamos. Porque ellos creen, inocentemente, que se puede producir lo mismo que ocurrió la vez cuando fueron a la Asamblea Nacional solos, que salieron diputados con 300 y 400 votos. Y nunca se supo efectivamente qué fue lo que pasó en esa elección. Oye, algún día tiene que saberse. Bueno, pero entonces resulta que le colocan a los partidos tantos obstáculos. Pues, señores, si esta es una democracia, los partidos son importantes. Denle facilidades para que se validen todo. Si es que un requisito, pero no, el CNE ha hecho todo lo posible por impedir que la validación. Afortunadamente, miren, se validó el partido de Henry Falcón, se validó Voluntad Popular y se valida, y con toda seguridad Primera Justicia se valida y pasa a ser, y es el primer partido del país. Primera Justicia, lo que le hace falta a Primera Justicia ahora, después está validado en casi todo el país, validado por la gente, es tener un buen candidato para que Primera Justicia entonces asuma la conducción de lo que viene. Mostrar una alternativa creíble a los venezolanos y además de eso un candidato que haga posible esa alternativa. Pero el CNE tiene que entender que no puede seguir haciendo lo que... Son los últimos estertores, pero señores, miren, esas cosas no se deben hacer, pero se están haciendo porque el gobierno siente que lo único que lo mantiene es su deseo de seguir en el poder. Pero no pueden quedarse allí, es que tienen que darse cuenta que ya no se pueden quedar, que por mucho esfuerzo que haga Padrino, haga por mantener la hegemonía en la Fuerza Armada y garantizarle al gobierno su permanencia, eso no va a ser posible, Padrino. Y yo lo lamento mucho, porque la Fuerza Armada en un país debe tener la suficiente habilidad política, porque eso que ellos no participen en la política, que aquí en Venezuela participan como quieren, no los convierte en eunucos, sino que son gente que piensa y que ve lo que está sufriendo el pueblo, lo que está sufriendo la gente. Entonces, hay que buscar salida. Y las salidas pasan porque los partidos tengan una expresión. Porque ¿qué quieren? Que cerrado el camino democrático los partidos se vayan a la pelea frontal. Sí, para ahí derrotarlo con las armas. Y después justificarle al mundo que estos son unos violentos y unos antidemocráticos. Ese argumento no se los va a comprar nadie. Nadie se los va a comprar, como cuando dicen en los organismos internacionales que en Venezuela no hay presos políticos. Pues claro que los hay. O qué cosa es Antonio Ledesma, o qué cosa es Ceballos, o qué cosa es Leopoldo López. Presos políticos porque a Leopoldo López lo acusan de unos crímenes que él no cometió. Pero lo más grave de todo es que todo el mundo en el país sabe que no los cometió. Pero lo tienen preso porque unos jueces decidieron que iba preso. Y lo tienen preso aún cuando el fiscal que montó todo el aparataje llegó, se fue y dijo que eso era mentira. Y a Rosales lo tuvieron fuera del país y lo tuvieron preso cuando el fiscal que llevó su caso a nivel de Tribunal Supremo, después se desmintió, e incluso el que lo denunció había retirado la denuncia porque era mentira. Entonces, esta es la democracia que nosotros tenemos, pero no la que queremos. Nosotros queremos una democracia donde el chavismo pueda participar. Sí, pero esto que tenemos no es democracia, obviamente. Póngale el apellido, el nombre que usted quiera, pero democracia no es. Ahora la gente quiere democracia, la gente quiere votar, la gente quiere organizarse, la gente quiere opinar, la gente quiere disentir,
la gente quiere hacer política, pero en estas circunstancias no se puede. El asunto de la validación de los partidos es porque el gobierno pretende cancelar definitivamente la política como el instrumento básico de convivencia de los venezolanos. Ese es el objetivo final, que es el objetivo de cualquier dictadura, la cancelación de la política, como la hacen los otros, es decir, quiere monopolizar la actividad política para ellos nada más. Los únicos que pueden hacer política es el PSUV y la gente que gobierna. Los demás son delincuentes sociales, los demás son reaccionarios, los demás son contrarrevolucionarios, los demás son gusanos. No. Por eso que es fundamental el rescate de la política, porque no se puede permitir que se cancele. Todo eso que tú estás diciendo, los obstáculos del CNE, los obstáculos que presenta cada 15 días el TCJ para decidir judicialmente contra todo lo que haga la Asamblea Nacional, la posición del propio Ministerio de la Defensa, es porque realmente el objetivo final es la cancelación definitiva de la política. El problema es que con la validación de los partidos les ha salido el tiro por la culata, porque los partidos finalmente se han validado, han recogido las firmas con todos los obstáculos y las van a recoger todos y se van a legitimar todos, a menos que el CNE, que es el que tiene la última palabra, diga un día, por petición de Jorge Rodríguez, de que en la validación de Primera Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de ADEO, de lo que sea, participaron más muertos que vivos. No, y no solamente, y los pueden meter, entonces los pueden llevar al Tribunal Supremo y condenarlos por fraude. Bueno, pues o por lo peor, el CNE, con toda la tecnología que tiene, y siendo el sistema, el sistema electoral más importante del mundo, el más moderno, ¿no? Y el más moderno, tarda más tiempo para validar la firma definitivamente que el tiempo que le dan a ellos para recogerlo. Es increíble, es más, es casi un mes o mucho más de un mes que tienen ellos para hacer el cotejo de la firma y demostrar si la firma es válida o no es válida. Oye, pues esto es una cosa increíble, que lo que trata es de empujar a la oposición a posiciones de violencia para decir después, ahí los tienen. Le hemos dado todas las facilidades, pero la gente sabe que eso no es verdad. Y lo más importante es que esa validación es una gran bofetada a las políticas de los que en el gobierno creen que es posible obligar al venezolano a que lo siga tomando como opción. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos. Arenas me decía ahora que nos habían eliminado en el béisbol. Sí, los eliminaron. En el Campeonato Mundial de Béisbol. Nosotros... Oye, sí, pero fíjate tú, por ejemplo... ¿Por qué todo el mundo le iba a Vizquel, chico? Bueno, chicos, no tiene la culpa porque hay que echarle la culpa a alguien. Pero si la culpa... Es que en el béisbol y a ese nivel, cualquier equipo puede ganar. Ahora, fíjate tú que Dominicana, que estaba muy bien, que era el campeón, termina fuera también. En la misma instancia que Venezuela, ¿no? En la misma instancia que Venezuela, solo que Dominicana ganó más juegos, pero al fin de cuentas no vale para mucho haber ganado otros juegos. Es decir, también está eliminado Dominicana. Venezuela y Dominicana, a la hora de las estadísticas, quedaron eliminados allí. Ahora, el equipo venezolano tenía una constelación de estrellas, de verdad, muy buena. Le falló el picheo en una oportunidad, pero eso no bastó porque no importó porque Venezuela pasó a la siguiente ronda. Ahora, en un partido que Venezuela pierde, cuando sale a lanzar Rondón es un pitcher, un set-top en Grandes Ligas, pero un cerrador que tuvo a los Cachorros ahí por mucho tiempo hasta llegar a Luis Chapman. Y sin embargo, ese hombre se cae, pero también se cae Rodríguez. Que no es que yo confíe mucho en Rodríguez, tengo mucha desconfianza con Rodríguez porque es un pitcher que a pesar de que gana, hace lo bueno, hace lo salvado, nos hace sufrir. Nos hace sufrir, sí. Pero Venezuela tenía, ¿dónde van a conseguir un bateador como Miguel Cabrera? O como Víctor Martínez. O Altuve o Carlos González.
Un equipo que tenga en las grandes ligas, mire, a Cabrera, a Martínez, a González, a Herrera, Altuve, a Inciarte, Altuve, y no recuerdo Altuve, a Odor, a Prado, a Yangervis Solarte. Ese equipo en grandes ligas, con un poquito de picheo, está ahí en las postemporadas. Es que es verdad, porque la regularidad de esos jugadores da que en una temporada más larga ellos son capaces de poner la cifra. Ahora, en un campeonato corto, donde el picheo es fundamental, bueno, se cayeron porque los otros también están jugando. Sí. Y el equipo de Puerto Rico, que no llegó al campeonato con esa ventaja, porque en Puerto Rico prácticamente ya no se está jugando mucho béisbol, sin embargo han dado la talla. Venezuela además perdió en el interín a una figura muy importante que a veces no se toma en cuenta, que es el catcher. El catcher de Venezuela. Venezuela tiene muy buenos catchers, pero el catcher de Venezuela allí era 4 veces guantes de oro en la americana. Salvador Pérez. Salvador Pérez. Salvador Pérez. Entonces, eso significa que por la vía del picheo, a lo mejor un catcher más experimentado le hubiera favorecido. Pero ese a lo mejor no tiene cabida en el béisbol. Y Venezuela quedó eliminado. Yo creo que aquí la culpa, si hay alguna culpa, arranca en la federación, porque ese equipo llegó con problemas, entre otras cosas porque Serpa tiene 31 años en la directiva de la Federación Venezolana de Béisbol. De él debería renunciar porque no ganamos nada. él debería renunciar porque no ganamos nada. Y Carlos Guillén, Maglio Ordóñez y Félix García se convirtieron en los comisarios políticos del equipo cubano. Oye, sí, ¿no? Los cubanos cuando salen a jugar al exterior, llevan sus policías. Llevan unos policías. Bueno, los policías del equipo venezolano, no en esa misma condición, eran Carlos Guillén, que se uniformó, ¿no? y Maglio Ordóñez y el otro, que fueron jugadores bastante buenos, igual que Félix García en su momento. Pero hoy Freddy García, la gente no los aprecia, porque ellos, en vez de mantener su posición política, que le respetaba por todo el mundo, no, ellos pretenden que aquí en Venezuela el béisbol y el deporte está en manos de ellos, en manos del chavismo, porque somos los poderosos, y Guillén es un chavista, y Maglio Ordóñez también es hasta alcalde, y no sabía de Freddy porque pensé que Freddy estaba en otra cosa, pero también está. Es decir, trataron de mezclar la política con el deporte con tan mala suerte que mira lo que produjeron. Querían un dragón y produjeron fue un ratoncito. Igual que en el fútbol. El fútbol venezolano lo levanta Radio Caracas Televisión y la Industria Polar. Fueron los que levantaron el fútbol en Venezuela. Le metieron dinero y trabajo. Bueno, un día, por las peleitas del gobierno con Lorenzo Mendoza y compañía, decidieron que era PDVSA quien iba a sostener el equipo. Y todo PDVSA. Y Esquivel, que estaba haciendo ya su negocito, estuvo de acuerdo. Además no le quedaba otra. Pues bien, ¿qué pasó? Que PDVSA se vino abajo, porque PDVSA no tiene ni siquiera con qué pagar los servicios que le prestan. Ya no le puede dar al fútbol lo que le daba antes, y entonces ahora el equipo está con dificultades. El equipo venezolano tiene dificultades para pagar los boletos aéreos cuando tienen que viajar, cuando tienen que jugar los que están fuera de Venezuela. No tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque ellos prefirieron a PDVSA en su momento. Ahora, los culpables son los jugadores. ¿Es culpable el técnico? No, culpables son los directivos. Y allá está lo que pasó con el béisbol. Esos directivos son los culpables. No por falta de entrenamiento ni nada de esas cosas, porque eso no se puede hacer. Y luego porque es un campeonato mundial que de mundial tiene muy poco. Sí, bueno, todo el mundo juega béisbol. No, eso no es verdad, el béisbol no tiene la pegada. Entonces quieren hacer lo mismo que hace el fútbol. Eso no es posible hacerlo. No en estos tiempos, quizás en algún momento sea así. Pero bueno, ya que me metiste en el béisbol, vamos a hablar de la Champions, que no hablamos ese día el viernes, porque el viernes fue que se conoció la cosa y no pudimos hablar de la cuestión. Y tú que eres fanático del Barcelona, de verdad, reconocido, un hombre, un culé. ¿Cómo te pareció el sorteo? Oye, ¿crees que funcionaron las bolas calientes? Yo creo que esta vez no, pero fue la campaña que se hizo, para que al Madrid no le tocara el Leicester, porque si no hubiese sido así, si no hubiese sido por esa campaña, el Madrid hubiese jugado con el Leicester o con el Mónaco, porque qué manera de dar el equipo más fácil al Madrid.
le tocó una de las más feas, que es el Bayern, y las va a tener feas el Madrid para ganar el Bayern. Y el Barcelona siempre toca uno difícil, le tocó la Juventus. La tiene difícil el Barcelona también, pero yo creo que el Barcelona le va a ganar a la Juventus, pero el Madrid va a perder con el Bayern. Pero a mí me gusta, conversar con Arena sobre esta cosa, porque Arena muestra una objetividad como comentarista que debería ser, digamos, estudiada por los analistas del fútbol en el mundo. Fíjate tú lo que dice. Yo creo que el Barcelona va a tener problemas con la Juventus, pero al final se pone. Pero yo lo que sí tengo la seguridad absoluta es que el Real Madrid va a perder y aquí pareciera ser que los deseos se confunden con las realidades. Porque el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor, con unos jugadores estelares donde está Marcelo, donde está Modric, donde está Kovacic, donde está James, donde está Isco, donde está Morata, donde está Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, que no es cualquier cosa. Y además tiene un técnico que es un hombre exitoso. Es decir, el Bayern tiene a Ancelotti, que por cierto fue el anterior director técnico del Madrid, pero yo tengo la impresión de que ese Bayern que va a enfrentar a Real Madrid no es el mismo que tuvo Guardiola, ni el mismo que ganó todos los premios hace un tiempo atrás. De cualquier manera, por primera vez el Madrid se enfrenta a un equipo, eso sí me está claro. Antes se enfrentaba a equipos pequeños, incluso alguna vez pidió el Madrid que lo enfrentaran al equipo del Zulia. Para llegar a la Champions. Bueno, amigo, el Atlético de Madrid va contra el Leicester y probablemente no va a ser un juego fácil. Y el Mónaco va contra un equipo alemán, que también es un equipo que está muy mal en la liga alemana, pero no está muy bien en la liga alemana, pero que pudiera dar la gran sorpresa. De todas maneras, ayer también jugó el Barcelona contra el equipo del Valencia. Un primer tiempo complicado, pero a favor de Barcelona, y luego, bueno, las cosas, lo que pusieron en claro es que el Barcelona tiene una defensa alocada, pero yo creo que el planteo del equipo fue el causante de los 2 goles, entre otras cosas porque creo que el Barcelona ayer tenía demasiado ímpetu, demasiada necesidad de goles, y por eso dejaba al descubierto la retaguardia, y como ustedes bien saben, la retaguardia nunca se debe dejar al descubierto, aunque esté bien tapada. Porque sí, la retaguardia hay que cuidarla, aunque esté bien tapada. Y yo creo que el Barcelona ayer no la tuvo consigo en cuanto a eso. Pero, de todas maneras, la liga está de alguna manera inclinada hacia el Real Madrid. Habría que ver qué pasa en el juego Atlético de Madrid con el Real Madrid y el propio partido del Barcelona con el equipo del Madrid. Por cierto que el Barcelona va a jugar en julio en Miami, Barcelona contra el Real Madrid, y les digo que la entrada más barata para el juego tiene un precio de $700. Imagínense ustedes cuánto dinero va a dejar ese juego. Lo único que está claro es que salvo una lesión de última hora, los equipos están comprometidos a colocar en juego a sus estrellas. El compromiso es que tienen que jugar las estrellas. Probablemente no jueguen todos los minutos necesarios, pero la gente quiere ver en acción a Gareth Bale, quiere ver a Marcelo, quiere ver a Isco, quiere ver a James, y también quiere ver a Cristiano Ronaldo, que no las está pasando bien, ¿no? Y quiere ver a Sergio Ramos, y quiere ver a Keylor Navas. Y por supuesto que del otro lado quieren ver a Messi, quieren ver a Neymar, a Suárez, que digamos que yo creo que en el fútbol nunca hubo una delantera de esa categoría, no lo recuerdo que haya habido una delantera de esa categoría, y por supuesto quieren ver a Piqué, y como Piqué nunca va a salir solo, vieran también a Shakira en la tribuna, vienen ver a un Tití, a Mascherano, a Ter Stegen, que es uno de los mejores porteros en este momento del fútbol mundial. En fin, lo que tengan, yo les puedo facilitar a ustedes todo lo que necesitan para ir, desde el hospedaje, les puedo facilitar también el carro, los seguros y la boletería. Eso sí,
Usted llama, Vamos a usted ingresa a @99viajes y por allí vamos a usted sortear. llega a Miami. Eso sí, usted compra las entradas. Vamos a sortear una entrada para el juego. ¿Tú crees? Sí, para el juego, pero lo vamos a sortear, ¿cuándo es el juego? ¿Cuándo es el juego, Francisco? El juego es en julio. En julio. Vamos a sortear las entradas para ese juego, más o menos a mediados de agosto. Puede escribir. Entonces, nosotros vamos a... Mira, Lucas Valera, ¿tú sabes quién es Lucas Valera? No. Lucas Valera es un hombre que recibió de Odebrecht 336... Ah, no, ese Lucas Valera fue el del puente de Orinoco, sí. $377,000 para escribir un libro, para hacer un libro. ¿No te parece muchos dólares para bueno, no se lo pagaban a Vargas Llosa. Entonces él no sabe, él no se acuerda de haber recibido esa cantidad de dinero, él no sabe, él no se acuerda de haberla recibido. Oye, de verdad, o es multimillonario que no se recuerda de haber recibido esa burusa, esa migaja de $377,000, bueno, pero está haciendo de loco. Pero de verdad que ese es la madeja. Mucho dinero. Es mucho dinero. La madeja de Odebrecht, mire, hay que descubrirla en Venezuela. Odebrecht dio dinero fresco para la campaña del presidente Chávez. Pero mira, a diferencia de Colombia, donde las cosas van saliendo y hay nombres y tipos que están diciendo que efectivamente, porque que lo hicieron, dice el tipo de Invías en Colombia, algo así, que un día lo invitó, un parlamentario lo invitó a su casa y allá estaba el presidente de Odebrecht en Argentina. Y todo se va sabiendo. Oye, pero en Venezuela, chico, en Venezuela no se sabe absolutamente nada. Mira, aquí dice que la empresa Cleanfield Service Limited, fue la que le entregó dinero fresco a la campaña de Chávez. Fue la que bueno, eso tiene que investigar el Ministerio Público. No, pero no lo van a investigar porque... ¿Cuánto dinero se le dio a la campaña de Chávez? ¿Por qué además? Porque además Chávez aparece firmando con la Ragua Cochino muchos contratos con la Odebrecht y teniendo a Lula como el lobista pero principal. Con la cosa que, con la cuestión de que Lula, a lo mejor Chávez no tenía que firmar esos contratos. Porque a lo mejor el contrato lo tenía que firmar el ministro. Solo conjeturas hay sobre la participación de los dirigentes venezolanos del gobierno venezolano en la cuestión de Odebrecht, pero no hay nada porque aquí, por supuesto, la Fiscalía no va a tomar cartas en el asunto. Hay una denuncia, sí, en el Tribunal Supremo de Justicia o en la Fiscalía contra Capriles. A Capriles lo acusan de ser el que recibió dinero de Odebrecht. Y bueno, a lo mejor condena a Capriles. Y lo hacen y dicen que Capriles recibió la cantidad de dinero que dicen, ¿no? Pero lo que sí está claro es que las cosas en Venezuela no funcionan. A mí me dicen que aquí que para que informe a la la gente de la Facultad de Economía, que posgrado, investigación, bloque de administración y contaduría, secretaría docente, decanato y áreas administrativas no tienen electricidad. No. Lo que falta, de verdad que lo que le pasa a la Universidad de Zulia no le pasa a nadie. Oye, vive de robo en robo, de crisis eléctrica, y las instalaciones son terribles. No se puede llegar a la universidad sin el riesgo de ser atracado o asaltado o cuantas cosas más. Mira, nos escribe Jesús Gudiño, dice que él pide auxilio porque no hay alumbrado público para los edificios de la Florida en el sector La Limpia, y dice que ayer, dice que en el municipio de Baral, por ejemplo, no se puede vivir porque hay robo, extorsión y secuestro. Un llamado al gobernador y a la Guardia Nacional. Buenos días, feliz y bello día, y bendecido día, dice esta señora. Dice ella que fue ayer a una farmacia que está en Avenida Bellavista con la 72, y porque había crema dental a 250 bolívares, regulada, pero había una señora que estaba detrás de un árbol, escondida, firmando récipes, dándole récipes a los bachaqueros para sacar medicina. Dice que pobrecito el médico al que se le robó esos récipes. Pero en la farmacia, cuando la farmacia ve que hay muchos récipes por la firma de un solo médico.
debe sospechar. A veces tú llegas con la necesidad de comprar un antibiótico porque tú te estás medicando tanto tiempo enfermo que necesitas el antibiótico, cosa que no debe hacer la gente, automedicarse y mucho menos comprar antibióticos sin una cuestión, un récipe médico. Sí. Pero en la farmacia te dice, no, mire, no, tiene que traerme la receta. Pero entonces resulta que a esa misma farmacia llegan solicitudes, miles de solicitudes de un mismo médico y no son capaces de tomar ninguna decisión. Sí, señor. Dice, hermano, esperemos que no haya trampa en la verificación de los partidos. Y la trampa va a ser que la persona firmó 2 veces y los que firman 2 veces son los chavistas. Edgar Maldonado dice esto. Y mientras hay la correspondiente solicitud más la otra solicitud, entonces pasan 5 años más. Eso puede ocurrir. Amigos, nos vamos a tener que marchar porque ya la amenaza es una amenaza verdaderamente seria. Nos vamos, pero bueno, mañana regresamos con ustedes. Con un arma negra, porque eso no es un arma blanca.